Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Tenemos ahora como cierre de nuestro coloquio internacional Manuel González Prada, La Lira Rebelde y la Patria Feroz, la conferencia magistral de la doctora Isabel Toussaint. Isabel Toussaint se doctoró en 1990 con una tesis sobre las escritoras ilustradas peruanas. En 1999 defendió una habilitación para asesorar investigaciones. Tiene diversos artículos sobre Ricardo Palma, Manuel González Prada, José María Arguedas, la mexicana Elenia Poniatowska. Desde el año 2010, sus trabajos se centran en la historia de los viajes transatlánticos, viajeros migrantes y exiliados. Es autora de más de 50 artículos, también libros, por supuesto, y coordinadora de diversos eventos culturales, congresos, coloquios. Asimismo, es profesora principal de la Universidad de Burdeos, es directora del equipo de investigadores hispanistas y americanistas, es también la Academia Peruana del Instituto Ricardo Palma y del Instituto Rivadeneira. Con todos ustedes. Se nos fue, a mí se me fue el sonido de ustedes. Sí, pero la escuchamos bien. Ya, entonces si me oyen bien, voy a empezar en unas circunstancias muy adversas y agradezco mucho la posibilidad de transmitir esta ponencia por Zoom. Pese a todas esas dificultades, para mí se ha sumado una dificultad de último minuto esta mañana, que no pude imprimir el texto de la ponencia, de forma que voy a estar mirando dos pantallas a la vez, el PowerPoint, la presentación para comentarla y el texto que he preparado por otro lado. Agradezco muchísimo a los organizadores, especialmente al profesor Eduardo Lino y al profesor Mario Grande, que me han invitado a participar en estas circunstancias. Saludo muy cordialmente a todos, especialmente al doctor Thomas Wong, que no sé si estará ahora, no pude presenciar su ponencia, pero es un gran amigo y ambos trabajamos continuamente sobre Manuel González Prada. La ponencia que propuse tiene como título Flores y colores en la poesía de Manuel González Prada. Voy a pasar las diapositivas e ir leyendo en el otro ordenador el trabajo que acompaña las diapositivas. Entonces aquí primero tienen a la vista, a mí, como lo saben, como se lo habrá dicho el profesor Javier Morales Mena al evocar la antología que he publicado en la editorial Cátedra, me ha interesado mucho acerca de los manuscritos de González Prada. Especialmente les recuerdo, aquí tienen el manuscrito, más bien la edición corregida de puño y de González Prada, de notas acerca del idioma. Se ve así como este texto lo corrigió de tal forma que nunca consideró que estaba listo para una segunda edición. Y por otro lado, como voy a tratar de poesía, también esta es la grafía de Manuel González Prada, ya que está escrito en castellano, no es la grafía de su mujer, de Adriana de Verneuil. Aquí está apuntando reglas acerca de la versificación. Ustedes saben que fue autor de un texto, Ortometría, que se publicó mucho después, que se publicó hacia 1970. Ese texto, Ortometría, el cuaderno de paso, está en la Biblioteca Nacional. Manuel González Prada, aristócrata de nacimiento, ácrata, anarquista por elección, incentivó la creación de una literatura de compromiso
que dijera la verdad y dejara de reproducir a los poetas españoles, a los que consideraba arcaicos modelos peninsulares. Así, por ejemplo, en uno de sus grandes discursos del año 88 decía: los taladores de selvas primitivas, los arrojadores de semillas nuevas no pertenecen a España. Hoy, con algunas excepciones, no existe literatura española, sino literatura francesa en castellano. La prosa de González Prada desborda de imágenes inesperadas que apoyan las ideas y han dado lugar también a la imitación de su estilo, ese estilo que Prada cuidaba muchísimo, como se puede comprobar en las correcciones de sus páginas libres. A la riqueza léxica, además, se sumaba la variación rítmica, capaz de conquistar la atención del auditorio, aun cuando Prada entregara a otro la lectura de sus escritos. Prada se apasionó tempranamente, antes de la guerra con Chile, por la poesía francesa medieval, romántica o parnasiana. Al comprobar la imposibilidad de conciliar públicamente acción política y creación poética en una sociedad que condenaba al artista, al desprecio, recuérdese El rey burgués de Darío, Manuel González Prada desistió de los proyectos innovadores más visibles, como simplificar la ortografía española, adaptándola al habla, e introducir en cambio ritmos procedentes de otras tradiciones literarias que la tradición hispánica. Manuel González Prada no solo teorizó, sino que también compuso poesías que, como bien se sabe, en este congreso fueron editadas tardíamente en poemarios con títulos de nítida orientación modernista: Minúsculas, 1901, y Exóticas, 1911. El título que propuse para esta conferencia, Flores y colores en la poesía de Manuel González Prada, permitiría abarcar todas las etapas de la obra de Prada, desde la poesía temprana que tenemos aquí a la vista, que es el color predilecto. Luego, en minúsculas, tenemos, por ejemplo, por la rosa, los pantum, el crisantemo, del que hablaré, y en exóticas, las mimosas y a una orquídea, solo refiriéndome en poesías que seleccioné por tenerles mucho cariño en la edición Cátedra. La primera poesía que voy a comentar, a presentar, es esta que tienen a la vista, El color predilecto. El color predilecto fue publicado en junio de 1873 en el Correo del Perú. Luego lo recopiló Elsa Villanueva de Puccinelli en 1973, a los 100 años, y lo editó Ricardo Silva Santisteban en un modesto cuaderno mimeografiado que tuve la suerte de encontrar en una librería, y me quedé encantada a ver cómo el destino reunía personas a las que yo quería mucho, como la esposa de Jorge Puccinelli y Ricardo Silva Santisteban en ese librito. Manuel González Prada estaba por cumplir 30 años cuando escribió El color predilecto. Es una poesía sentimental dedicada al color azul, una coincidencia inesperada que lo acerca a l'Azur de Mallarmé, que es de 1864, el azul de Mallarmé,
antes del azul de Darío de 1888. En el color predilecto de Manuel González Prada, el año 73, el vestido de la amada es azul, azul vestido de flamante raso. Tu vaporoso talle circundaba el dulce día que por vez primera clavaste en mí la celestial mirada. Ese color no es, en ese momento, no es imaginario ni inasequible, sino que al contrario, el color azul, que lo he destacado con las negritas, ese color azul llena el espacio, está en todas partes. Cielo, está en el cielo, en el mar. Tenemos la referencia al lago, lago azul, la vega. Recuerda obsesionadamente, permite recordar obsesionadamente a la amada, que es anónima y ausente. No es Adriana de Verneuil, ya que la conoció Manuel González Prada en el año 77 y el color predilecto es del 73, como ya lo dije. En realidad, lo que es azul es el amor. El amor es azul y le llena la vida al poeta, de tal manera que sueña con aquel color en versos, y ya llego al final del poema porque no puedo leerlo todo, no hay tiempo. Entonces tenemos el poema que termina con esos versos melancólicos a los que aluden las flores que he seleccionado, que les he puesto en la pantalla. Abrigo den y perdurable sombra a mi huesa, tranquila y olvidada, frescos manojos de azulados lirios y modestas azules pasionarias. El poema termina con esa fascinación de la muerte, tema muy frecuente en Manuel González Prada, tema del que creo se ha hablado antes y que vamos a volver a encontrar también en los demás poemas. Paso a la siguiente diapositiva. Perdón. Las flores, emblema de lo bello, llenan la poesía intimista de Manuel González Prada. El prólogo de Minúsculas de 1901 es un arte poético al que tituló Por la Rosa. En Por la Rosa tienen aquí algunos versos. Condena al burgués fanfarrón, como hay tantos, y llama a combatir con la rosa o por la rosa y la azucena, con la rosa y la azucena, como símbolos de la belleza. Manuel González Prada sigue los pasos de los parnasianos, de los poetas franceses a los que tradujo, como Théophile Gautier, Le Comte de Lille, entre otros, y también valora muchísimo al romántico Víctor Hugo, introductor del género, que voy a tratar un poco a continuación, el género llamado pantoum. Aquí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, les recuerdo que tienen a la vista la edición facsimilar de la Academia Peruana de la Lengua que preparó Ricardo Silva Santisteban. Esa edición facsimilar, es decir, copia de la primera edición de 1901 que prepararon Adriana de Verneuil, según cuenta ella en mi manual, con Alfredo, con su hijito de 8 años, esa edición que hicieron con la imprentilla de juguete que él había recibido, esa edición en la que sacaron 100 ejemplares para distribuir, repartir a los amigos, 100 ejemplares de 100 páginas. Y la academia entonces sacó una serie idéntica. Muy, muy bonito el librito.
estaba hablando de los poetas que le inspiraron a Manuel González Prada. Por eso había empezado con esa referencia al rechazo de la poesía peninsular española de la época para seguir más bien a los poetas parnasianos o al romántico Víctor Hugo como introductor del género llamado Pantum, procedente de Malasia. Manuel González Prada celebra en estos poemas el amor, siendo su principal aporte la elección de una forma de poesía completamente ajena a la tradición occidental. Y nuevamente vemos en ese Pantum cómo termina. Se torna el viento en rápido huracán y los suspiros de mi negro spleen con fúnebre rumor, volando van a la escondida rosa del jardín. El spleen es el spleen de Baudelaire, es decir, es la melancolía. El poeta lucha, es un aspecto que tal vez al que no se le dio mucha atención hasta ahora. El poeta, el filósofo estuvo, creo, completamente dominado por la melancolía. Es la impresión que dan muchos de sus poemas. La foto es la foto consabida, la foto que está en el libro de Adriana de Verneuil, en la que Manuel González Prada prepara pegamento para sus correcciones, para corregir sus manuscritos. Y he puesto también a la vista la segunda versión del Pantum, la versión de Exóticas, con las principales variantes que he destacado. En minúsculas tenemos un poema titulado El crisantemo. Es decir, que ese poema fue recogido por Adriana de Verneuil y Alfredo para colocarlo ahí en esa antología, en ese poemario. En ese poemario que no deseaba mostrar, se recuerda que Manuel González Prada no publicó muy poco su poesía. La palabra crisantemo es una palabra de doble género, alguna vez puesta en femenino, y si nos fijamos en las herramientas que nos proporciona la informática, el diccionario de la Real Academia Española y el diccionario con las primeras concordancias en obras de autores españoles, y buscamos la palabra crisantemo, nos quedamos con que en Corde, esas concordancias de obras de autores españoles, no hay la palabra hasta 1914, y por supuesto es notable que no tomen en cuenta el hecho de que Rubén Darío sí la había incluido en divagación de sus prosas profanas. Rubén Darío había incluido la palabra entonces crisantemo como evocación de Japón, del lujo y de la tradición japonesa. El crisantemo es el nombre de una flor. Es un nombre fraguado a finales del siglo XVIII a partir de dos voces griegas, crisos, que significa oro, y flor, antemos, o sea, flor de oro, como aparece en el segundo verso de Manuel González Prada, o dorado crisantemo. Luego, la apertura de Japón en los años 860 con la era Meiji favoreció la transculturación del arte japonés, la adaptación de motivos procedentes del Asia al arte nuevo o Art Nouveau. El poema Crisantemo de Manuel González Prada se ubica después de Cosmopolitismo, donde tenemos esos versos. Yo no seré viajero arrepentino que al arribar a playas extranjeras
exhale de sus labios un gemido. He estado investigando para esa conferencia, no he llegado a tener la certeza de cuándo llegaron crisantemos al Perú por primera vez, siendo las relaciones Perú-Japón establecidas al menos desde 1872, cuando Oscar Ehrenberg, aunque ciudadano alemán, fue nombrado primer cónsul general honorario del Perú en Japón. En Francia, donde estuvo Manuel González Prada a lo largo de los 90, suele señalarse la vinculación de los crisantemos con la celebración de los difuntos, pero esto después de la Primera Guerra Mundial, por ser las únicas flores casi que florecen en noviembre, o sea, en pleno otoño europeo. Por el poema de Manuel González Prada, parece que ya entonces, ya a finales del siglo XIX, existía la vinculación con la muerte y no solo con el exotismo japonés. Crisantemo es una de las pocas poesías identificables con la etapa parisina de Manuel González Prada, precisamente por la alusión al otoño del primer verso, al frío del otoño. El poema consta de 4 cuartetos liras, una combinación libre de heptasílabos y endecasílabos, con rimas asonantadas en los versos pares. El poema empieza también apuntando la paradoja del destino del crisantemo. Al frío del otoño floreces, oh dorado crisantemo. La voz poética personifica al crisantemo mediante el tuteo y la invocación. Pero no hay respuesta. El crisantemo se yergue solitario y mudo, identificado con un sonido dominante en los 2 primeros versos, la vocal O, que contrasta con la A en los otros 2 endecasílabos, cuando mimosas, lilas y azahares, marchita gala de los campos fueron. La suerte del crisantemo se distingue de las florecilias de la primavera europea aquí aludidas, esos racimos olorosos, pensemos en las lilas y mimosas, con colores tan vivos como las mimosas amarillas, las lilas de color morado y los blancos azahares. El poema se vuelve elegía, expresión de la añoranza de las temporadas de la primavera y el verano. No vuelan mariposas en derredor de tu inodoro seno, ni te fecundan encendidos soles, ni te acarician perfumados vientos. Entonces la segunda estrofa enfoca el tema de la esterilidad coincidente con la inmovilidad. Los colores y los olores, esas impresiones sensoriales se han difuminado. Se impone la nada a lo Quevedo, a lo Schopenhauer, autores predilectos de Manuel González Prada. La tercera estrofa, si dice amor el mirlo, habla de triunfos el laurel soberbio, y es un emblema de placer la rosa. Tú eres la flor de tumbas y de muertos. Esa estrofa parece primero ser una afirmación por el sí inicial. Remite a la interpretación alegórica de la naturaleza, el mirlo, por las modulaciones e inflexiones de su canto. El laurel, como símbolo de victoria, habla de triunfos, el laurel soberbio, y la rosa como goce efímero. La repetición de la inversión es muy notable como figura de construcción en este poema y en otros de Manuel González Prada. La figura de la inversión contrasta ahora con la revelación y afirmación rotunda de ese endecasílabo enfático
ya sin ningún tipo de inversión, tú eres la flor de tumbas y de muertos. El crisantemo, entonces, es esplendoroso y solitario y emblema de la muerte. Nacido a la existencia entre neblina y glaciales cierzos, semejas un amor sin esperanza en el gastado corazón de un viejo. El poema termina con el veredicto del yo poético, que se autodefine como el reflejo de un espejo, gastado corazón de un viejo. El crisantemo es el símil de un amor sin esperanza. Semejas un amor sin esperanza. El poeta está cegado por la melancolía. La vejez es invierno, neblinas, cierzo, mal tiempo, silbido del viento helado de Europa. Después de la admiración ante la hermosura, llega la expresión del desengaño. El crisantemo viene a ser una expresión original de vanitas vanitatum, la vanidad de la existencia y la muerte inexorable. Por último, en París, la notoriedad del crisantemo tal vez fue reforzada por una obra del novelista y marino Paul Loti, que fue todo un éxito. A finales de los años 80, obra titulada Madama Crisantema, el nombre que le dio Paul Loti a una joven japonesa en momentos de casarse con el narrador marino de paso por Nagasaki. De novela, esa obra pasó a ser una ópera en 1893, precisamente cuando Manuel González Prada residía en París. Paso a la siguiente diapositiva. Primero aquí para recordar la publicación de Exóticas como segundo poemario de Manuel González Prada de 1911. Voy a interesarme por las mimosas y a continuación de las mimosas está el poema bíblico al que aludiré un poco más tarde. El epígrafe de las mimosas es de un poeta francés decadentista llamado Jean Lorrain. Su agonía es un éxtasis y su perfume es un perdón. El poema de Jean Lorrain es más largo que el poema de Manuel González Prada. Podíamos pensar que se trataba de una simple traducción, no tiene poco que ver, ¿no? El texto de Manuel González Prada es una adaptación, como solía hacerla, del poema de Jean Lorrain. En efecto, el poema del decadentista Lorrain fue dedicado a la hija del poeta parnasiano Gautier, a Julie Gautier, y tiene como motivo, el de Lorrain, la visión de unos lirios en un estrecho florero, féretro de cristal de los lirios que son como doncellas agonizantes. ¿Qué es el simbolismo? Se conoce a Gautier, se conoce a Julie Prudhomme y a muchos otros poetas de los años 60 y 70, y luego en el Perú, recordemos a Eguren, por ejemplo. El simbolismo, el artista simbolista, por la sensibilidad que tiene a su entorno, trata de descifrar el mundo como un misterio que estriba en analogías o correspondencias entre seres, objetos, plantas, lugares, animales. Las impresiones sensoriales a partir de los colores, los sonidos, los olores, la vista y el tacto permiten intuir una realidad
más allá de la razón, secretas armonías o secretas discordancias. El poeta o el artista desvela por su sensibilidad ese conocimiento suprarracional, contrario a las ciencias exactas. El poeta quiere compartir esa sabiduría especial en algo mágica por la elección de un lenguaje inédito, lenguaje irrazonable, para tratar de dar a conocer ese otro mundo, ese más allá que no pertenece de ninguna manera a una religión monoteísta. El poema de Manuel González Prada es una, entonces, reescritura del poema de Jean Lorrain sobre la muerte de los lirios, siendo la muerte de los lirios el símbolo de la pureza, la expresión gráfica de otra realidad. Manuel González Prada escoge como símbolos a las mimosas. Observa a las mimosas en un florero, no en un florero, perdón, sino como lo ven en el segundo verso, en el alma están, yo no veo muy bien, en el alma están enfermas las mimosas del jardín. Están en el jardín, pero están enfermas las mimosas, están padeciendo un mal mortal, hasta que al final del poema asoma la posibilidad de una curación, el amor como fuente de vida, lo que gráficamente destaca el encabalgamiento final, ese encabalgamiento que rechazaba Manuel González Prada cuando apunta las reglas para versificar. Apunta que no hay que hacer desde enjambement, recurre a la palabra francesa. Aquí yo hablo de encabalgamiento, quieren por tumba, y es el encabalgamiento, un ardoroso, fiel corazón. Manuel González Prada procura bosquejar a las mimosas sin apuntar el principal rasgo definitorio que las visualiza, que las visibiliza, ese vivísimo amarillo, a diferencia de los blancos lirios. Las sugerencias sensoriales han de ser suficientes para despertar la imaginación y crear la visión. Aquí no está la palabra amarillo, a diferencia también del dorado crisantemo. Puede que las mimosas tal vez sean lejanos recuerdos de la estadía infantil en Chile, donde sí crecen de forma silvestre, y luego en los 90 de Francia, donde florecen en la primavera. Además del color, la forma, el perfume y una textura especial definen a las mimosas, y en el Perú las hacen exóticas, como el título del libro de poemas, Exóticas. En el alma están enfermas las mimosas del jardín. Lloren cigarras, mirlos y abejas, que las mimosas van a morir. La primera estrofa es una sola frase, expone la dolencia y a la vez la percepción. Lloren cigarras, mirlos y abejas, que las mimosas van a morir. Es la expresión de un llanto universal. El hablante poético es como un jefe de orquesta que manda ejecutar el requiem por la muerte del verano, el fin de la fecundidad, el fin de la hermosura, el fin del amor. Es notable aquí la sensibilidad de Manuel González Prada a la naturaleza como armonía universal. Otro ejemplo muy distinto sería el cuento El médico de perros, que es muy sorprendente y que manifiesta este amor a la naturaleza, en este caso a los animales. La segunda estrofa, en su plácida agonía,
hay un éxtasis de amor. Su muerte dulce como su vida no es una queja, sino un perdón. Reordena González Prada las palabras del poeta francés, pero introduce él la palabra amor, que creo que ha de ser el antídoto. De ahí la palabra éxtasis. Hay un éxtasis de amor, el estar fuera de sí, así como el adjetivo plácido, que no está en el poema francés, también sugiere un placer. Otro oxímoron, otra paradoja, tenemos en el tercer verso. Su muerte dulce como su vida. Manuel González Prada descifra la no separación vida-muerte. Al contrario, trata de hallar un camino para expresar emociones que embargan la razón. En la tercera estrofa, los canelos fraganciosos den la cuja funeral, den el sudario, silfos y gnomos, ayes y dobles de la torcaz. Con esa tercera estrofa, Manuel González Prada introduce otro símbolo, otra analogía o correspondencia. Y conforme a lo que es el simbolismo, las analogías suelen ser inesperadas del todo, no responder a una lógica racional ni inmediata. Aquí los canelos son otra nota exótica en relación a lo que antecede y en cambio son peruanísimos, una especie que es desconocida en Europa. Reemplazan los canelos la visión del florero de cristal en el poema de Jean Laurent. El poeta ha trasladado el verso francés de «Su perfume es un perdón» en la evocación del aroma silvestre y placentero de los canelos. Las flores ajadas han de ser sepultadas en armonía con la naturaleza. Volver a ella en esa cuja de madera que las esperará en lugar del impersonal, última estrofa, mármol, hierto y sin calor. Al final, creo que ese poema, pese a los intentos de aclararlo, aún sigue hermético. El título viene a ser como una promesa de vida en las mimosas, intensamente luminosas como soles, como el crisantemo que florecía en medio del otoño y resultaba un amor sin esperanza en el gastado corazón de un viejo. El desenlace, aquí, permite intuir un porvenir más risueño, una armonía, gracias a la fe en el amor de un ardoroso y fiel corazón. Paso a la última diapositiva y al último poema. Bueno, primero quiero decir, sobre todo si hay un público de estudiantes, de alumnos, que nunca hay que contentarse con leer una poesía por separado, sino que siempre hace falta volver al libro de donde fue sacada, pensando en todo el trabajo editorial, cómo el autor reflexionó acerca de la organización de los textos en el poemario, cómo quiso ubicarlos, cómo trató de crear correspondencias de un texto a otro, todo lo cual desaparece en el estudio por separado de un poema. El poema breve que vimos antes, titulado Bíblicas, está colocado justo antes de ese que voy a leer ahora. El poema Bíblicas, en ese poema Bíblicas, Manuel González Prada estuvo muy atento a la métrica, a puntazón, eneasílabos polimorfos, y colocó, y después de ese poema viene entonces a una orquídea sin la indicación de ningún tipo acerca de la métrica.
Los versos finales de bíblicas entonces se interpola, se inserta entre las mimosas y a una orquídea. Los versos finales de bíblicas son estos: mas si la bella Sulamita arde en mis brazos y palpita, ¿qué me importan tus 1000 mujeres? Es un poema irónico dirigido al rey Salomón y en el que nuevamente está el tema del amor. Un poema magnífico ahora al que siempre he deseado acercarme y al que ese congreso me permite hacerlo. A los estudiantes siempre les seleccionaba para ellos a una orquídea que tienen a la vista. A una orquídea son 3 estrofas de 4 endecasílabos que riman en asonante en los pares, dando una unidad sonora a todo el conjunto por la iteración de la O aguda en flor, sol, pasión, pudor, voz, color. O sea que se trata de una composición en la que el poeta buscó mucho la melodía. La poesía, lo que guía la poesía es el simbolismo, es decir, la búsqueda de secretas correspondencias en la realidad circundante. Se trata ahora de una oda a una flor del trópico, flor extraordinaria, propia del territorio peruano, no tan exótica, por tanto, como el crisantemo o las mimosas, sino originaria, como también los cactos, alabados en una balada de Manuel González Prada. La misión del poeta es vislumbrar, perfilar lo invisible, más allá de las limitaciones de la mente humana. Entonces, lo que va a hacer aquí, desde la primera estrofa, es pintar, esculpir las formas de una planta, ser vegetal, que reúne también los rasgos de los minerales y de los animales, suma hermosura, pura vida. Cuarzo viviente, colibrí sin alas, quimera realizada en una flor. Los oxímoros que abren el poema, ese primer verso, esos oxímoros no cumplen un papel simplemente ornamental al describir la belleza, sino que expresan cuarzo viviente, colibrí sin alas, expresan una visión del mundo como sustentado por inmateriales correspondencias. La primera estrofa nos entrega a la vez sugerencias de la vista y del oído, que crean una suprema armonía neoplatónica al estilo del clásico Fray Luis de León. La orquídea, con esa acentuación en la I, por eso hablo de sugerencias del oído, la orquídea con esa acentuación en la I en el centro de la palabra contribuye a mimetizar la musicalidad afín a la visión de la flor, lo que reproduce la palabra colibrí, doble eco a orquídea por la vocal y también por la oclusiva sorda que tenemos en orquídea, cuarzo, colibrí, quimera. Tenemos aquí entonces una oda al trópico, es decir, a un exotismo interior, un exotismo íntimo. Es la exaltación de la belleza plástica, a la vez la percepción de una sinfonía secreta diseñada por Manuel González Prada con los sonidos. El poeta es un intérprete de la perfección de las formas. Tú no difundes orgulloso aliento, ni cálidos efluvios de pasión.
En tu fragancia tímida y agreste respiras la modestia y el pudor. Reconoce en la orquídea el emblema o símbolo. Es decir, no hay que pensar la palabra símbolo en el sentido común y corriente, sino como una llave o clave para abrir las puertas que separan los universos visible e invisible. Al final de la primera estrofa, la orquídea procede del extraño mundo submarino, venir pareces a mirar el sol. La orquídea es agua y luz, axis mundi, frágil unión entre el mundo líquido y aéreo. Luego, con la segunda estrofa que ya leí, el poeta enfoca lo inacible mediante otras impresiones sensoriales. Se detiene ahora en los perfumes más tenues. Apunta a la vez en esa segunda estrofa los rasgos psicológicos, personificando así la flor como mujer, con palabras sinónimas como modestia y pudor. El olor resulta la huella ínfima de esa identidad discreta, esa fragancia tímida y agreste, contraria a los cálidos efluvios. Estoy terminando. La tercera estrofa expresa el significado de una correspondencia oculta mediante la comparación inicial como poeta mudo y abstraído que en su alma eleva cánticos sin voz. Tú, soñadora, vives entonando el himno silencioso del color. La orquídea es poeta mudo y abstraído. El propio poeta, extasiado por la orquídea, es músico, traductor de una sinfonía universal, reunión de impresiones sonoras que se eternizan en la estampa de la orquídea, cántico sin voz, himno silencioso. Solo como intérprete, la palabra es importante, solo como intérprete musical puede brindar un pálido reflejo de esa perfección suprema, nuevamente traducida en sinestesias y oxímoros, cánticos sin voz, himno silencioso del color. El mundo de los sueños, tú soñadora vives. El mundo de los sueños trasciende ahora y en la orquídea se reúnen el sueño y la perfección real, una naturaleza superior. Al final, la orquídea es la poesía y la poesía, al estilizar la orquídea, se celebra a sí misma, celebra lo bello. Más allá del valor ornamental, de la plasticidad de las imágenes, de la fuerza de las sinestesias y oxímoros, la flor elogiada deja de ser objeto hermoso para plasmar la delicadeza de la creación poética. Lector de los partidarios del arte por el arte y también de los simbolistas dedicados a descifrar las analogías del mundo, finalmente aquí Manuel González Prada llega a proponer una acendrada síntesis de aquellas concepciones estéticas. Muchas gracias. Aquí termina. Muchísimas gracias, doctora Isabel Toussaint. Tenemos también unas preguntas, específicamente del doctor Thomas Ward, que nos acompaña amablemente en su presentación. El doctor Thomas Ward pregunta lo siguiente. En primer lugar dice, Isabel, muy interesante ponencia, como siempre. Una pregunta, ¿crees que Rubén Darío pudiera haber leído estos poemas tempranos de González Prada? Como por ejemplo, cuando pasó por Lima en 1888, ¿alguien le regaló un juego del Correo del Perú? ¿Alguien como Ricardo Palma? Va otra pregunta. ¿El color predilecto
se relaciona con qué poema de Mallarmé? Bueno, voy a contestar primero a la segunda pregunta. Simplemente es una coincidencia probablemente porque Mallarmé no aparece entre los autores favoritos de Manuel González Prada. Se sabe que cita a muchísimos franceses, pero un poco a Baudelaire, pero me parece que no aparece Mallarmé, al menos en los primeros escritos de González Prada. Además no fue famoso en su tiempo. Luego, si pudo leer Manuel González Prada, si pudo leer Rubén Darío, los rondeles de Manuel González Prada. Una hipótesis, ahora que como es la pregunta de Thomas Mann, voy a decir que la poesía de Manuel González Prada primero salió, además de la revista, otros rondeles aparecieron en la antología de Domingo Cortés del año 1871. Es decir, que Manuel González Prada ya disfrutaba de una gran fama por su obra poética. Entonces sí, puede ser, ¿por qué no?, que al pasar por Lima, Ricardo Palma le diera a conocer esa obra. Excelente. Tenemos también un comentario del profesor Danilo Efraín Jara Mancesidor. Él simplemente comenta lo siguiente, ¿no? Uno de los poemas que usted leyó le hace recordar a parte del léxico modernista utilizado por Felipe Pingló Alba, utilizado en algunos de los valses vinculados con la naturaleza. Llegó el invierno, la pradera, bouquet, celos, además de la temática de la vanidad de la vida, propio de los valses como El espejo de mi vida, Verdad cruel, Silente, Recuerdos de amor. También, bueno, básicamente ello, ¿no? Y también tenemos otros comentarios y por supuesto felicitaciones, ¿no? Profesor Isabel, bueno, en mi caso quisiera plantear una pregunta. El día martes el profesor Thomas Ward, aquí presente, dio una conferencia sobre la propuesta de Manuel González Prada como un poeta modernista. Desde la lectura que usted propone, a partir de la, a partir de la idea de las flores y colores, usted podría, en todo caso, se podría deducir o desprender, por decirlo así, elementos suficientes para poder inscribir a González Prada dentro de lo que es el modernismo hispanoamericano. Le formulo esa pregunta porque siempre genera mucho debate si ubicar o no a González Prada dentro del modernismo. Por un lado, Américo Ferrari plantea que no, por otro lado, Luis Alberto Sánchez incluso lo propone como precursor del modernismo. Básicamente, esa es a partir de sus ponencias, a ver si se puede desprender ideas, elementos, premisas o argumentos que puedan... Bueno, se considera como fecha de inicio del modernismo, al menos eso es lo que yo dicto o dictaba, es justamente la publicación de Azul de Rubén Darío, o sea, 1888. La poesía de Manuel González Prada, lo que fue recopilado tanto en minúsculas como en exóticas, hemos visto, es probablemente de los años 90 y en adelante. O sea, para mí sí, Manuel González Prada es un poeta modernista. Es el auge del modernismo que además se da también en Europa con poetas españoles como Jiménez, ¿no? Julio Ramón Jiménez, creo que es el autor de antologías y que quiere modificar la grafía, lo que ya había hecho antes Manuel González Prada, ¿no? Sí, me está yendo el nombre de ese magnífico poeta español que es modernista justamente. Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez. Tenemos también una pregunta en la que nos dice, bueno, en primer lugar felicitan su ponencia, excelente trabajo artístico que hace una semblanza fantásticamente humana de Manuel González Prada y su gran sensibilidad. La pregunta es la siguiente, ¿le vendría ese amor y arte de Adriana de Vernois y apasionada por las flores y animales?
Probablemente sí, es que no tenemos información sobre el primer González Prada, el que se va a una hacienda que es prácticamente, él es un ingeniero, ¿no? Lo que quiere hacer es beneficiar, sacar azúcar, etcétera, ¿no? Y por otro lado, cuando llega Adriana de Verneuil, ella recibe la educación tradicional y la mujer es un tema que ella aborda. Se ve la casa en las fotos de la casa que tuvieron, se ve las plantas, ¿no? Algunas plantas. Es lo que yo puedo contestar. Que seguramente la afición a las flores que aparece aquí, la vinculación, está en parte por esa relación con Adriana de Verneuil. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. La última pregunta plantea lo siguiente. Dice, ¿podría comentarnos las relaciones intelectuales o institucionales de Manuel González Prada en Europa en su estadía entre 1891 y 1897 y cómo ésta influyó en su obra? Perdón, las relaciones políticas. Dice relaciones intelectuales o institucionales de Manuel González Prada en Europa. Simplemente se plantea así, ¿no? Intelectuales o Bueno, institucionales. lo que puedo recomendar nuevamente es leer el testimonio de Adriana de Verneuil, o Adriana de González Prada, mi Manuel, en la que cuenta, justamente da mucha información que yo siempre he considerado como interesante y no falseada, porque en cambio Luis Alberto Sánchez a veces mejoró la situación, por ejemplo, al imaginar que Manuel González Prada coincidió con Verlaine, ¿no? Era muy bonito, pero no sucedió. En cambio, Manuel González Prada fue testigo de los entierros, me parece, de Maupassant, de Pasteur, creo que cuenta Pasteur, estuvo siguiendo las clases en el Collège de France de Ernest Renan. Hay un gran acercamiento a los intelectuales y también tuvo acceso a veces hasta el Palacio del Elíseo. Estuvo en el Palacio del Elíseo con motivo de un 14 de julio, que es la fiesta patria para los franceses. No se sabe cómo es que llegaron a estar en esta fiesta en el Palacio del Elíseo, pero Adriana cuenta que ella hubiera querido acercarse a sus familiares y uno de sus familiares era alcalde de París, pero curiosamente Manuel, en cambio, no quería de ninguna manera acercarse a esa familia, ¿no? Eso apena un poco por otra historia que pudo ser, ¿no? Creo que he contestado la pregunta. ¿Hay alguna...? Sí, parece que hubo algún problema con la conexión de Eduardo, pero hay una pregunta más que podemos anotar, que no, es también un comentario. Yo creo, sí, que ya tenemos los comentarios y las preguntas, y bueno, ya se nos ha ido un poquito también el tiempo, así Sí, por que favor. Es que queremos... tengo a continuación otro congreso, justo Sí, a las 8 horas de Francia, que son no sé, las 3 horas de Lima, ¿no? sí, perfecto. Así que bueno, le queremos agradecer a la profesora Isabel Tozán
Y bueno, aquí le doy el paso también a Mario. No sé si ya se reconectó Eduardo, pero le doy el paso a Mario para ir ya cerrando el evento. Mario. Muchas gracias, Jaime. Jaime es el profesor que ha acompañado el grupo del profesor Eduardo Lino en la Universidad de San Marcos y que también ha estado pues, en toda la organización. Y pues solo unas palabras a los asistentes, pues agradeciéndoles su presencia, su acompañamiento. Hemos tenido una gran asistencia los 3 días, una asistencia sostenida, y para los participantes eso es una manera de reflejar, ¿no?, el interés que hay por este tipo de investigaciones. Por otro lado, también agradecemos a los ponentes mismos, que son estudiantes, profesores y también especialistas reconocidos en la obra de González Prada, que han permitido que los estudiantes se pongan, pues, los conozcan, conozcan el avance de sus investigaciones y bueno, creo que en ese sentido estamos continuando con ese ágora que González Prada buscaba, ¿no? Ese espacio público por el cual luchó desde el comienzo en Páginas Libres y a lo largo de toda su vida. También quiero, bueno, un poco mencionar que los temas han sido bastante variados y nuevos, ¿no? Por ejemplo, estudios desde la retórica, luego la filosofía y también pues, la filología, en el caso de Isabel, y finalmente debates que tienen que ver con la historiografía literaria, lo que hace que, pues, que participemos de estos debates tan interesantes. Eduardo. Sí. Bueno, simplemente quiero remarcar algunas de las cuestiones que han planteado Mario y sobre todo agregar que este coloquio tuvo pues este objetivo de compartir las experiencias de nuestros jóvenes estudiantes. Muchos de ellos se han iniciado con este coloquio en la difusión de la exposición científica. Quiero, por supuesto, felicitar a todos ellos que lo han hecho, por supuesto, de una forma brillante, que ha superado nuestras expectativas. Agradecer también a cada uno de los ponentes, al doctor Tomás Guarda, a la profesora Isabel Tuzán, sin duda alguna al doctor Camilo Fernández Cosman, al magíster Ricardo Falla Carrillo, entre muchos otros que nos han podido acompañar a lo largo de estos días. Como también remarcaba Mario, el interés también, y añadir lo siguiente, el interés nuestro es, por supuesto, de continuar con esta misma línea y organizar a futuro, por supuesto, otros eventos relacionados con Manuel González Prada. Una de las cuestiones que conversábamos también con el profesor Tomás Huarza días anteriores era pues, poner siempre en valor la vastísima obra de González Prada, que curiosamente sigue siendo tan actual, tan contemporáneo, y que dialoga con todos nosotros con una frescura, con una contemporaneidad pues realmente sorprendentes. Y Jaime. Muchas gracias. De mi lado, muchas gracias. Ya salí. Ya, muchas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias a todos. Por su muchísimas gracias. participación. Ya. Jaime, tú... Sí, bueno, muchas gracias. En primer lugar, claro, se acaba de ir la profesora Tozán, que como nos decía, tiene justo ahora otro congreso, que bueno, es la vida que vivimos ahora a distancia, ¿no? Estamos más cerca, pero a la vez estamos más todos haciendo muchas cosas a la vez un poco. Pero, y justamente por eso les agradecemos a todos. Tuvimos la idea de hacer este coloquio precisamente porque notamos esta coincidencia, ¿no? De que si bien González Prada es una voz permanente, por lo menos en el Perú, ¿no? Siempre hay una referencia a González Prada, todos lo nombramos. No es un autor suficientemente estudiado y no es un autor
digamos, como acaba de decir el profesor Lino, es un autor vigente, sin ninguna duda, ¿no? Y en este contexto, además de una crisis como la que estamos viviendo, más eh, el, el bicentenario, ¿no? Su nombre aparece más frecuentemente, ¿no? Ha vuelto a aparecer en notas, en artículos de prensa, etc. Y entonces nos pareció muy interesante, muy importante, reunir justamente a gente que en el grupo de investigación sobre González Prada que conduce el profesor Mario Granda, gente de los cursos, el curso que pudimos liderar el profesor Lino y yo, y donde efectivamente notamos esa renovación, y además invitar a profesores como los que han sido ponentes en estos días y conversar de estas propuestas nuevas, ¿no? Que como vimos recién en la mesa anterior, siguen existiendo, y entonces nos parece muy importante tener un espacio así. La cantidad de gente que se ha reunido dentro del Zoom cada una de estas mañanas consistentemente, más la gente que nos ha acompañado en el Facebook y seguramente seguirá acompañando, ¿no? Porque una de las cosas buenas de dejar un video allí es que la gente sigue, si no puede conectarse en la mañana, pues lo verá en la tarde, en la noche, etcétera, y esto sigue allí, así que creemos que esto es un principio, ¿no? Ya hemos conversado y seguiremos conversando de cómo mantener, digamos, primero es esto que sea, estas conversaciones de ahora, cómo afirmarlas, consolidarlas y seguir impulsando una discusión sobre un autor tan vigente como González Prada, ¿no? Así que le agradecemos a todo el mundo por eso. Sí, yo quiero también mencionar a las instituciones que han estado en la organización, comenzando por la Escuela de Literatura de la Universidad Mayor de San Marcos, la Asociación Peruana de Retórica, bueno, que a través de la cual se impulsa, ¿no? Precisamente la investigación de la poesía y también de la obra de González Prada, la Casa de Literatura, que nos ha apoyado con la transmisión en vivo, y bueno, y finalmente yo quiero agradecer al equipo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que también ha estado pues acompañando en esta labor, y finalmente a los propios estudiantes que han participado con sus ponencias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.